Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Rompiendo la Caja. Los saluda Luis Ernesto Marentes y en esta ocasión quiero presentar a nuestro amigo Jaime Lozano, que es actualmente director técnico de Necaxa, que tienes, me comentabas, 4 o 5 semanas viviendo en lo que es Aguascalientes, y vamos a tener una plática de un tema que estoy completamente seguro que te va a gustar. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Luis Ernesto, bien, gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenido a esta tu casa. Quiero empezar con una parte que se platica poco, pero que es muy relevante para la formación profesional de cualquier persona, independientemente del gremio o el sector en el que se encuentre, y tiene que ver con las habilidades blandas. Tuviste una carrera futbolística bastante exitosa, jugaste para Pumas, Celaya, Tigres, Cruz Azul, Morelia, fuiste seleccionado nacional. Al momento de tu retiro, decides emprender como entrenador, como director técnico. Tal vez quiero empezar con esta parte al preguntarte qué te motivó o en qué momento dijiste, ok, ya terminé esta faceta como jugador y me quiero decidir por ser entrenador, tal vez sobre otros oficios, sobre otras profesiones que pudieras estar vinculado y que pudieras encajar perfectamente. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, creo que desde muy joven me di cuenta de lo que quería hacer, y afortunadamente logré ese sueño, que era ser jugador profesional. Desde los 5 años empecé a entrenar todos los días y hasta los 34 años que me retiré, pues prácticamente 30 años de mi vida fue lo mismo, ¿no? De más joven escuela y entrenar, después empecé a entrenar en las mañanas y bueno, todo esto a la mitad de mi carrera profesional, no sé, 26, 27 años, yo no creía que me fuera a dedicar a algo que tuviera relación con el fútbol, pero después, bueno, vas creciendo, más madurando y creo que vas encontrando también esa vocación, o te vas dando cuenta de tu vocación y al final mi pasión siempre ha sido el fútbol, soccer. Entonces eso fue prácticamente a mí lo que me acorraló para tomar esta decisión de ser entrenador, ¿no? Primero, que la pasión siempre va a estar ahí por el fútbol, y después vocación por enseñar, porque siempre me veía con algún jugador normalmente más joven, enseñándole lo que había aprendido, los jalaba para que tiraran tiros libres, o lo que me había tocado vivir también, tratar de comentarles mis experiencias para hacerles un poquito más fácil la carrera a ellos. Entonces creo que me di cuenta, no sé, 27, 28 años, y ahí fue donde me di cuenta y decidí tomar este camino de seguir ligado al fútbol. Tocas un elemento bastante interesante y dices, desde muy chico sabías que querías ser futbolista, que querías dedicarte al mundo del fútbol. A una edad temprana, a los 28 años, pues sigues siendo bastante joven, sí. Ya tenías visualizado que querías ser entrenador, pero aquí hay un tema. ¿Cuántos niños, cuántos compañeros, amigos tuviste en tu infancia que su sueño era el mismo que el tuyo, pero no todos llegan? No todos llegan, y a lo mejor aquí hay un tema que dices, sí. Ok, deportivo, pero yo creo hay otras cosas. ¿Qué me puedes decir de esto? Pues mira, yo justo hago esta comparación con los jugadores más jóvenes que me ha tocado dirigir en sub-20, en selección, algunos familiares también que me preguntan por cómo era en mis años de juventud o de infancia, y te puedo decir, clavado en mi escuela en primaria, yo creo que bien que nos queríamos dedicar a esto, habíamos 3. Ok. 3, Uno jugó conmigo, o jugamos juntos en Pumas, en las fuerzas básicas de Pumas. Llegó a primera división, pero nunca pudo debutar, también era bastante bueno. El otro, pues le gustaba mucho, pero se decidió después más adelante se hizo por ser doctor, y ahora es doctor. Y creo que lo difícil en esta vida es tener tanta claridad y luego conseguirlo, ¿no? Tener claridad en qué me quiero dedicar a esto. Yo desde los 4 o 5 años que sabía lo que quería. Okay. Me encantaba el fútbol, quería dedicarme a esto, jugaba todo el día. Fui hijo único del matrimonio de mis padres y siempre llegaba de la escuela, y antes de entrar a entrenar todos los días, yo me salía todos los días al garage a patear el balón hasta que oscureciera y me metía a mi casa. Entonces recuerdo otro compañero que desde muy joven decía, yo voy a ser piloto aviador, y es piloto aviador, pero creo que somos los únicos 2 de la escuela o de mis compañeros de la generación que nos dedicamos a lo que soñamos. Okay. Porque una cosa es decir que quieres, y otra cosa es realmente trabajar, porque a lo mejor me dices, desde muy chico sabía que querías dedicarte al mundo del fútbol,
pero no sabemos los sacrificios que tuviste que hacer a lo largo de tu vida para, en primer lugar, llegar, y una vez de que llegaste, pues buscar consolidarte, porque ya me comentabas, un compañero que tuviste que llegó a primera división, no pudo debutar y tal vez fue por algo, no sabemos cuál fue el factor, pero entonces aquí ya entramos un poquito al tema de las habilidades blandas, esas habilidades que no nos las enseñan en la escuela. Yo pienso que una habilidad blanda la puedes desarrollar con tu familia, la puedes desarrollar con tus amigos, la puedes desarrollar tal vez en un buen entorno de trabajo, sobre ciertas habilidades que dices, oye, tal vez no sabía que era muy bueno hablando, o tal vez no sabía que era un buen líder, pero que hasta que estás en la práctica las puedes poner en uso, en práctica. Aquí hay otro tema que quiero poner sobre la mesa y es, a lo mejor en proporciones voy a sonar disparatado y muy fuera de la realidad, pero supongamos que de cada 100 personas que quieren ser futbolistas, llega una. A lo mejor es mucho y seguramente es mucho más, pero para llegar a ser director técnico, pues a lo mejor de una de cada 1000 o una de cada 10,000. ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cuál consideras que es tu fórmula? Además de decir, quería esto, lo soñaba y trabajé por esto, pero ¿cuál crees que ha sido una fórmula complementaria para alcanzar lo que has hecho el día de hoy en estas dos facetas de las que estamos platicando? Creo que te quedaste corto en uno de 100, pero de muy corto, posiblemente. Son muchísimos, más de 100 los que no llegan, ¿eh? Y ahora yo veo que muchos más niños quieren ser futbolistas, ¿no? Que en mis tiempos. O sea, por eso es más difícil ahora todavía. En estos tiempos es mucho más complicado llegar. Mi fórmula, pues yo creo que primero tuve la gran fortuna de tener unos padres que me apoyaron y siempre estuvieron al pendiente y me dieron todo lo que pudieron para poder lograr este sueño, ¿no? Eso es muy importante, el apoyo familiar, y si no es de los padres directamente, algún pariente, algún familiar que te ayude y que cree en ti y que esté en esos momentos, ¿no? A mí mis padres siempre estuvieron ahí presentes, siempre creyeron en mí, siempre me apoyaron, me llevaban todos los días a entrenar, aunque trabajaran los dos, no importa, y eso es importantísimo. Después yo tuve el claro ejemplo de mis padres en casa, y también eso es lo que tú comentabas un poquito, ¿no? El persistir, el nunca bajar los brazos, el ser un profesional, el estar muy preparado para las oportunidades. Todo eso pues lo aprendí en casa, lo tuve en casa todos los días y lo sigo teniendo. Entonces, para mí el ejemplo lo tenía todos los días en casa, ¿no? Y lo veía a diario. Entonces, eso, y además creo que es importantísimo también la suerte. Okay. La suerte de uno hacer todo lo que le corresponde, pero aún haciendo todo lo que te corresponde, muchas veces necesitas que alguien en el momento preciso te vea, te dé la oportunidad, y después te corresponde a ti aprovecharla. Fíjate que estoy empezando a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos, y en la parte introductoria viene una frase, palabras más, palabras menos, que dice que los pequeños hábitos, el hacer esos pequeños hábitos que tal vez empiezan por cosas muy pequeñitas, pero que con el tiempo se van consolidando, y tal vez esas pequeñas acciones se hacen grandes, pues es lo que genera el cambio que queremos ver. Y menciona también a la suerte, dice, la suerte indudablemente es necesaria, sí, pero en un lugar donde tienes tal vez dos elementos, hábitos y suerte, pues dejas que llegue la suerte, pero trabajamos sobre lo que podemos controlar al final del día. ¿Qué habilidades, al momento de que dijiste, ¿sabes qué? Voy a empezar a formarme como director técnico, quiero llegar a esta profesión, una profesión creo bastante dura, una a veces incomprendida, pero que al final de cuentas es una profesión bastante interesante. Cuando decidiste, ¿qué habilidades considerabas que eran tu fuerte y qué habilidades considerabas que tenías que trabajar para tal vez llegar a donde estás el día de hoy? Pues mira, yo te digo que tengo vocación, y a lo largo de mi carrera como jugador profesional tuve 24 o 25 técnicos, en primera división nada más. Son demasiados, para 15 años de carrera 25, pues son dos, casi uno por torneo, ¿no? O sea, bueno, por torneo corto. Entonces, yo me daba cuenta que a mí siempre me gustó ofrecer el conocimiento, no quedármelo, ¿no? Y a eso voy con la vocación de enseñar, porque para mí un técnico es como un maestro de escuela, ¿no? Que tiene que ir todos los días a enseñarle al alumno, y para mí es eso. Yo me considero un técnico formador. Yo sabía que sabía de fútbol, pero no lo suficiente. Okay. Yo me consideraba así, y me encanta leer, me encanta aprender, me encanta estar en cursos a cada rato en línea o ir.
me fui 6 meses a Barcelona a estudiar un curso previo bueno, recién acabé mi curso de entrenador en México, entonces yo quería entender muchas cosas que yo veía en su momento el Barcelona de Pep Guardiola y me encantaba y hacía mis apuntes y todo, pero no entendía del todo por qué hacían lo que hacían. Entonces yo me fui a aprenderlo a Barcelona, ¿no? Y yo es lo que sentía, que tenía que aprender para poderles enseñar a los jugadores algo, ¿no? En cuanto a liderazgo, creo que siempre creo que lo tengo, pero quería desarrollarlo mucho más. Okay. Hablar, soy alguien no tímido, pero sí serio, pero hablar en público creo que no me cuesta trabajo, o sea, hasta me siento cómodo hablando en público. Entonces, prácticamente yo quería eso, ¿no? Desarrollarme más como líder, saber qué hacían los mejores líderes, y en este caso, en mi rama que era el fútbol, cómo se manejaban ante el grupo, cómo manejaban ciertas situaciones. Todo esto era importante para mí y a base de leer, de meterte a cursos, estoy haciendo una certificación en coaching, de muchas cosas que creo que te ayudan, como digo, en lo personal, pero sobre todo en lo profesional, ¿no? Que es algo que al final creo que de las cosas más complejas es lidiar o las relaciones, ¿no? Que puedas tener en el trabajo. Entonces, mientras más fuertes y mejores se hacen las relaciones, pues creo que el grupo más va a luchar por ti y se va a esforzar a tal grado de querer lograr lo que tú también quieres lograr. Entonces, para mí eso era importantísimo. El tema también de la visualización. Me he metido a muchas cosas que creo que por lo menos en México cuando me tocó estudiarlo no eran materias, y creo que son importantísimos, ¿no? En Federación Mexicana nos dieron manejo de prensa, ¿no? Cómo manejar una rueda de prensa, tantas cosas que todo suma, todo ayuda, y en algún momento, unas más, unas menos, las vas a necesitar. Te escucho hablar con pasión, te escucho hablar con conocimiento de causa. Y aquí hay una habilidad blanda que me llega automáticamente a la mente, y es el aprendizaje activo. Muchas personas llegan a un momento de su vida, a lo mejor, no sé, yo soy licenciado en mercadotecnia, tengo una maestría, y a lo mejor llega un punto en el que terminas una licenciatura y dices, pues ya estoy listo. Sí. Y ya no procuras ese aprendizaje activo de tomar un curso, de tomar un posgrado, de generar investigación, porque a lo mejor llegas a una zona de confort en la que dices, pues tengo un título, tengo un documento que me avalo, me certifica bajo esta profesión. Y la parte que tú mencionas, que a lo mejor muchos dirían, oye, pues a lo mejor el director técnico, pues sí es importante que se prepare, pero a lo mejor no se imaginan el nivel de actualización que tienen que estar tomando constantemente, porque dices, al final de cuentas tratas con personas, y a lo mejor tratas con personas que tú dices, ok, me quiero acordar cuando tenía 20, 25 años, pero el chavo que hoy tiene 20, 25 años piensa totalmente diferente a cuando tú los tenías o a cuando yo los tenía. Entonces, esa parte de tratar de entender tendencias, de tratar de entender disciplinas, de tratar de entender lo que se viene, pues al final de cuentas es integral. Y si seguramente te pregunto qué temas son los que lees, los que investigas, pues sí me podrás decir, sí, algo de fútbol, pero seguramente muchos otros temas tienen que ver con habilidades blandas, con otros sectores que te ayudan a nutrir y tener a lo mejor una mejor habilidad para lo que tú haces. Sí, mira, a mí mi madre sobre todo me inculcó el hábito de la lectura. Lo retomé. Siempre de jugador leía, seguramente era el jugador o de los que más leía en los equipos siempre que estuve, pero a raíz de la pandemia pues me clavé muchísimo en volver a leer. Es lo primero que hago al despertar, leer 15, 20 minutos, ¿no? Y sí, de fútbol empecé a leer ya que empecé a estudiar para técnico. No leía de fútbol, leía de otras cosas, de novelas que me pasaba mi madre, o autoayuda. Me encanta todo lo que es autoayuda, o historias de éxito de algunos otros personajes de la historia o deportistas. Y después, hasta que empecé con el curso de entrenador, me puse a leer fútbol. Leo mucho fútbol, pero ahora estoy leyendo algo de liderazgo, de Bill Walsh, ¿no? Que el coach de los 49ers, de Joe Montana. Entonces, pues tengo ahí una pila de libros, o descargo libros, o estoy con el podcast o con el audiolibro en las mañanas que hago ejercicio, porque me encanta aprender, me encanta, y sobre todo cualquier frase, cualquier consejo, a veces hasta o casi siempre los tomo para la charla previa al partido, ¿no? Como semana a semana o cada 3, 4 días que tienes partido, tienes que estar motivando al jugador, tienes que estarlo enfocando, tienes que darle esa píldora de propósito, ¿no? Para cada entrenamiento, para cada partido. Pues a mí eso siempre será bienvenido, porque lo tengo que usar casi que diario. Y llegamos a un punto, bueno, es un paréntesis. A veces creo el principal pretexto, que yo digo que ya no deberíamos de poner nunca pretextos, es que no me gusta leer o es que me aburro. Pero con la parte que mencionas de los audiolibros, pues
digo, ya no hay excusas, ¿no? O sea, te puedes informar, puedes hacer muchas cosas. A lo mejor dices, pues el formato tradicional, para quienes nos gusta leer, pues dices, no, pues no lo cambias por nada, ¿no? Pero a lo mejor el ponerte tus audífonos mientras haces ejercicio, mientras manejas, mientras caminas o lo que tú quieras, también te nutre, ya sea el podcast o este formato que estamos diciendo. Sobre el tema, Jaime, del síndrome del impostor, de esa sensación de cuando vas a emprender o vas a hacer algo nuevo, que a lo mejor este tema en lo particular se presta para un capítulo propio. ¿Qué me puedes decir? ¿En qué momento porque seguramente lo has llegado a sentir, como yo creo todos en la vida, que dices, ok, se viene este reto, pero tienes esa sensación en la que dices, híjole, ¿y si no la armo? O si no sé, esa parte de, ¿sí me entiendes, no? Sí, claro. ¿Qué opinas de esto? Pues que es trabajarlo. Yo creo que todo es trabajable en esta vida, todo es entrenable. Y claro que sí, ¿no? A mí me llega a pasarte un ejemplo. De repente analizo algún equipo cuando lo voy a enfrentar y algo me pasa que los veo y me dice, porque me lo dice mi auxiliar, que también analiza, los veo lo mejor posible. O sea, le veo todas las cualidades que puede llegar a tener ese equipo, ¿no? Casi que lo pongo como el mejor equipo del planeta. Y empiezo, digo, a ver, lo vuelvo a ver y digo, ya, empiezo a ver los defectos, pero eso siempre pienso, y no sé si es algo como para no relajarme, para exigirme más, pero siempre lo voy a ver como lo mejor que puede llegar a ser ese equipo y todas las virtudes que tiene. Pero lo mismo pasa con mis jugadores, no los veo como lo que son, los veo como lo que creo que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, pues esas dudas, ¿no? Que llegas a tener de, híjole, iremos a ganar, nos irá a ir bien, tomo este proyecto. A mí me ha servido muchísimo el tema de las afirmaciones, ¿no? Y como bien decías ahorita con el libro de Hábitos Atómicos, ese lo leí en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me puse a leerlo y es cuestión de hábitos, es cuestión de entrenar la mente, es cuestión de esas afirmaciones que te puedas decir y de centrarte en tu objetivo, no tanto en lo que no quieres que pase, sino qué quiero que pase, cómo lo consigo, ¿no? Y si te enfocas en eso, estoy seguro que cada vez tu cabeza va a pensar mucho menos en eso. Me pasaba, y sobre todo al principio como entrenador y entrenador joven, que me dieron una oportunidad muy rápido en primera división porque conseguí objetivos rápidamente en la sub-20, pues te pasa, ¿no? Y dices, en verdad, soy tan bueno como para esta oportunidad, en verdad, podemos ganar. Y a raíz es entrenamiento, ¿no? Es entrenamiento y primero saber que es normal que te pase hasta cierto punto, pero que sí es algo que te va perjudicar en el rendimiento o en lo que tú le puedas proyectar al grupo, porque para mí el equipo o sea, la esencia del equipo es la esencia del técnico, ¿no? Como es el técnico, va a ser el equipo. Y yo quería que mi equipo fuera aguerrido, luchara, que tuviera una mentalidad imbatable, que tuviera estabilidad emocional. Y me preparo para ser así, ¿no? Sé que muchas cosas las tengo, otras no, pero las tengo que trabajar y mejorar para que mi equipo vea en mí a alguien que puede proyectar esa confianza, certeza y seguridad de que podemos ganar partidos. Bien dicen que para hacer hay que parecer, así es. Hay que creérsela. Y me acordé, en algún momento tuve la oportunidad de platicar con Héctor Suárez, papá, que ya falleció, en paz descanse, y me decía, todos los días interpretamos un personaje, todos los días interpretamos un personaje en cualquier momento y cada quien sabe cómo tomar ese papel, ¿no? Entonces das elementos bastante interesantes, sobre todo sobre trabajar en lo positivo, que muchas veces creo lo olvidamos o no lo vemos de esa manera, y la otra parte, ¿no? Ya sea tu rival, sea tu compañero, sea tu jefe, sea un subordinado, siempre verlos a lo mejor, ¿no? Al tope, y sobre eso trabajar, ¿no? Ya sí, veas viendo sobre la marcha qué vas ajustando, qué vas equilibrando. Mencionas la parte de los Juegos Olímpicos. Se conquista la medalla de bronce. Quisiera que nos compartieras un poquito de cómo fue ese proceso, o sea, cómo fue ese proceso de ser el director técnico, de cómo llevar un grupo, de cómo motivarlos, o sea, previo a un partido, porque estamos hablando que pues no es un torneo regular, no es un torneo de liga, no es un partido amistoso, o sea, son unas olimpiadas que pues los que logran llegar a unas olimpiadas son privilegiados de participar, y más si logran conquistar una presea. Entonces, ¿cómo viviste tú en lo personal y en lo profesional este proceso, y cómo fue llevar desde la concentración previa y durante a este grupo de personas que pues aquí entra toda la parte de, sí es una concentración, pero tienes que motivar, tienes que hacer que trabajen en equipo, debes de mejorar la comunicación, que seguramente es buena la comunicación, pero cómo elevar el nivel, el tema o sea, de todos estos elementos que a lo mejor tú los conoces muy bien, pero que tal vez
no todos lo pudieran tener claro o tal vez no todos pudieran estar en la misma sintonía. Y mientras algunos no estén en la sintonía, pues difícilmente se pueden lograr los resultados que obtuviste o que se obtuvo en el colectivo. Sí, mira, fue un proceso padrísimo, padrísimo. Y creo que yo lo que más disfruté, que a lo mejor si no me hubiera preparado tanto, lo hubiera sufrido más que disfrutarlo. Okay. Porque soy muy exigente conmigo, porque sé la responsabilidad que es y porque me tocó ver muchas olimpiadas, Juegos Olímpicos en mi casa y saber lo que se jugaba la selección de fútbol si no ganaba algo. Pero disfruté más que, o sea, bueno, para decirte cómo lo disfruté, regresé a México y yo creo que 3 o 4 días mi familia me decía, ¿qué tienes? Y mi cabeza seguía allá, no quería regresar, ¿no? Por lo bonito que fue, más allá del resultado, por todo, por haber vivido esa experiencia. Entonces, a mí honestamente me sirvió muchísimo que se pospusieran o que se retrasaran un año. Okay. ¿Por qué? Porque en esa pandemia, en lo que no sabíamos qué iba a pasar, y yo encerrado en mi casa, me dediqué a prepararme, te digo, en coaching. Nos metimos como cuerpo técnico a sesiones de coaching, a sesiones de neurolingüística, a muchas cosas, a prepararnos para tener más claridad con el jugador, que la comunicación me parece no solamente en el deporte, en la vida. Al final mandas un mensaje y tú lo estás diciendo de una forma y el otro lo puede interpretar de otra manera, ¿no? Claro. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que te entienden. Y siempre nuestros mensajes trataron de ser, y le dimos mucha importancia, que fueran condicionando lo que sí que lo entendiera, pero condicionando, ¿no? En vez de decir, no sé, en Japón va a hacer mucho calor, estamos para esto y más, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Algún ejemplo. O han jugado en Veracruz, yo les decía, ¿han jugado en Veracruz? Que estaba la humedad. ¿Quién ha jugado en Veracruz? No, pues todos sí, pues allá está mucho peor que aquí, esto no es nada, ¿no? Cuando no era verdad, pero tú te la vas metiendo en la cabecita. Exactamente, te la vas metiendo en la cabeza al jugador y lo vas haciendo que piense un poco de la manera positiva, no que piense qué calor hace, me voy a deshidratar. Entonces, eran muchas de esas estrategias que usamos. Nos preocupamos mucho por la persona más que por el jugador, y eso, y más en una selección con tan poco tiempo entre partido y partido, creo que no todos lo hacen, ¿no? Y eso creo que el jugador lo agradece y lo compromete, ¿no? Eso lo tomamos, lo empezamos en selección, seguimos aquí en Necaxa haciendo eso, y porque es algo genuino, no nada más porque nos dé un resultado mejor, sino porque en verdad queremos que el jugador se sienta cómodo, que esté a gusto, que esté bien y que se desarrolle y que aproveche esta oportunidad que tiene de ser jugador profesional. Entonces, creo que tenemos muy claro el camino, muy claro, un poco más técnico, la idea de juego y cómo queremos y cómo podíamos llegar a desarrollarla de una mejor manera. Teníamos un equipazo, para mí, lo dije ahí en Juegos Olímpicos, para mí somos el mejor equipo de todos los que están aquí, y fue todo más fácil de lo que pensábamos, pero sobre todo por la gran calidad humana del grupo, porque nos compraron al cuerpo técnico lo que les decíamos, porque otro de los mensajes que yo les decía es, no es lo mismo, y comparto contigo, ya el simple hecho de estar en unos Juegos Olímpicos es un éxito rotundo para cualquier deportista. Ahora ser un medallista olímpico, y es lo que yo les decía, mi padre fue olímpico, fue boxeador olímpico en México 68, y yo les decía eso, a ver, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo ser deportista olímpico que un medallista olímpico, no va a ser lo mismo, hay una gran diferencia, ya venir es un éxito, pero no nos vamos a ir con las manos vacías de aquí, vamos a ganar la medalla de oro, ¿no? Y yo la medalla de oro, y fallamos, pero bueno, trajimos la de bronce y fue una experiencia padrísima para todos nosotros. Entonces, es mucho eso, ¿no? El condicionar el pensamiento del grupo, el que te vean firme en cuanto a lo que piensas y seguro, sobre todo, ¿no? Porque puede ser firme, pero... Y yo trato siempre de decir lo que siento, ¿no? Si hay algo que no siento en verdad, prefiero no decirlo, aunque sea algo que sé que les va a gustar escuchar, porque no siento no me lo creo yo, ¿cómo voy a hacer que se lo crean ellos? Entonces sí trabajo mucho en mis charlas, cómo decirlas, qué decir, qué no decir, y creo que soy, como bien dices y como me ves ahorita, soy muy pasional. Cuando hablo de lo que me gusta, me apasiona y me dejo ir, y hasta cierto punto hasta que te vean vulnerable, ¿no? Eso creo que es bueno. Yo en preolímpicos, exactamente, en preolímpicos creo que también solté un poquito, a lo mejor de más, pero creo que sirvió y fue en un momento bueno, y yo le hablaba eso de mi sueño, que había sido como futbolista ir a los Juegos Olímpicos y no pude hacerlo, ¿no? Y que ahora muchos de mis sueños que no pude lograr como jugador, iba a hacer todo lo posible por conseguirlos como entrenador. Me gusta esta parte que dices, formador de personas. Al final de cuentas, como director técnico, eres eso. Un formador de personas que a lo mejor sí te interesa claramente, porque como en todos los trabajos vivimos de resultados, en tu caso resultados deportivos, pero también se agradece, y yo creo trasciende más
el formar, el dejarle una semillita a la persona, de decir, ¿sabes qué? Pues sigue esta ruta, o te recomiendo que hagas esto, o simplemente un consejo que dices, oye, pues a lo mejor no tiene mucho que ver, pero el consejo que le di le ayudó a abrir una puerta, le ayudó a tener un panorama más amplio de cómo es el funcionamiento de algún tema que le interese. El tema del, no sé, hemos visto en series, películas, en algunos videos que llegan a grabar, pues a lo mejor previamente al partido, que el director técnico pues suele dar unas palabras, ¿no? A lo mejor unos más apasionados que otros, pero suelen dar como tal vez un mensaje, un discurso motivacional, a lo mejor hasta con cierta arenga de vamos a ganar, vamos por todo. ¿Tú cómo haces esta parte? Ahorita me llamó la atención y te pongo sobre la mesa. Te comentaba que en algún momento platiqué con Antonio Rosique y él me decía que pues del programa que le toca ser conductor, que pues todos los días cierra con un mensaje y a lo mejor lo puedo trasladar un poquito a lo que tú puedes hacer previamente a un partido o al finalizar un entrenamiento, en el que decía, oye, pues me tengo que preparar, tengo que estudiar perfectamente las palabras que voy a decir, porque a lo mejor voy a salir en la televisión y no sé cuántas personas me van a escuchar, entonces tengo una responsabilidad tremenda de lo que vaya a decir sea funcional y le deje algo de valor a las personas y contigo más, ¿no? Porque es tu grupo, es tu gente, es tu equipo, y entonces el mensaje que seguramente siempre utilizas, pues lo piensas bastante bien. Sí, mira, y recuerdo, ¿no? Porque todo me voy a mi experiencia y me trato de empatizar mucho en eso. ¿Qué me gustaría a mí escuchar? Sabiendo que no todos son iguales y no a todos les motiva lo mismo, ni mucho menos, ni piensan igual, pero ¿qué me gustaría escuchar antes de esto? O ¿qué me gustaría que mi técnico o el técnico tal me dijera antes de ese partido? ¿O qué me dijo el técnico que me motivó mucho en cierto momento, ¿no? De un partido de una magnitud parecida a esta. Y después es saber, ¿no? Que necesitamos entrar, pues a lo mejor para hoy es muy importante la concentración. Y baso mucho la plática en eso, ¿no? El tema de la concentración. A veces hace alguna historia, a veces es directo el mensaje, a veces crear conciencia, ¿no? Porque a veces ves ya tu equipo o lo puedes ver sentir un poco relajado, un poco como que cómodo, a gusto, y yo quiero siempre incomodidad. Yo quiero que estemos alerta siempre, ¿no? Sí, con confianza y confiados en lo que hemos trabajado previamente, pero yo no quiero que nadie se relaje cuando están conmigo. Entonces es mucho de cómo lo sienta, cómo se dio la semana, quién es el rival, qué creo que le hace daño a ese rival, ¿no? Si es intensidad, pues el mensaje va más a la intensidad. Si es presión, pues es un poco más a la presión. Y entonces más o menos trato de tomar una o dos cosas, uno o dos puntos que veo más importantes, y sobre eso, ¿no? Me pasaba, ¿no? A veces como jugador, algún técnico, íbamos a jugar un partido importante contra un rival fuerte y le temblaba la voz o lo veías nervioso, y eso se transmite, ¿no? Así como se transmite la confianza, el nerviosismo también te lo transmite. Entonces yo trato de estar sereno, confiado, sí, como un poco lo que te decía Rosique, ¿no? De sí tener mi guión, más no aprenderme frases de memoria, pero sí saber una guía, ¿no? Quiero ir por aquí, después los quiero llevar acá y quiero terminar con esto. Entonces es eso prácticamente como yo preparo mis pláticas con ellos. Dos preguntas para finalizar. La primera de ellas tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Por qué crees que nos cuesta a veces mucho trabajo o un poco de trabajo el encontrar este engranaje en el que dices, ¿sabes qué? A lo mejor tú y yo somos muy diferentes, pero tenemos que buscar a lo mejor cuáles son tus habilidades, cuáles son mis habilidades, buscar puntos intermedios para ver cómo podemos encajar y llegar a un resultado en común. Y lo veíamos, la otra vez escuchaba unas palabras de alguien que me decía, si ves el histórico de las medallas conquistadas a través de las Olimpiadas, pues sabrás que la mayoría son en solitario, ¿no? Y tenemos muy pocas en trabajo en equipo. ¿Qué me puedes decir acerca de esto y qué recomiendas a todas las personas que nos puedan ver, que a lo mejor no es solamente un ámbito deportivo, sino en el que sea, para fortalecer y mejorar ese trabajo en colaboración? Es muy buena pregunta y no me he puesto a pensar, la verdad, que por qué no tenemos tantas medallas en deportes de equipo, pero bueno, aquí de bote pronto, ¿qué te puedo decir? Que creo que puede ser un tema cultural, un tema de que creo que los mexicanos siempre nos ayudamos, pero sí, cuando hay una desgracia, ¿no? Cuando no, me parece que no somos, sí somos muy familiares, sí somos muy unidos, pero eso se nota mucho más cuando alguien nos necesita que nada más darlo por darlo, ¿no? Creo que también es un tema de liderazgo, ¿no? A veces por no molestar o por ser un poco sumisos o por personalidad, tampoco
sacamos tanto el pecho, no somos esos líderes que podríamos llegar a ser. Un poco falta de foco, ¿no? Objetivos colectivos, sobre todo en este caso, ¿no? Porque igual uno puede tener sus objetivos personales, pero si no entendemos que en un equipo lo más importante es el grupo, pues también me parece que pueden ser 3 puntos a mi modo de ver, y te digo ahorita, y de rápido pensándolos, creo que estos pueden ser también 3 puntos por los cuales no hayamos conseguido más medallas. Porque ya lo mencionas, cuando se requiere esa unidad, pues siempre sacamos la casta, ¿no? Claro. Siempre lo vemos con creces, pero a lo mejor bajo otros esquemas, bajo otros escenarios, no siempre se logra o se alcanza lo que se promete, ¿no? Porque dices, a lo mejor, mira, estas 3 personas en los solitarios son súper buenas y te imaginarías que los 3 juntos, pues van a llegar mucho más lejos, pero no necesariamente es así. Y por último, Jaime, me gustaría que nos compartieras, para todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar a través de los distintos canales donde distribuimos Rompiendo la Caja, ¿qué les recomiendas para fomentar todo este tema que has platicado de habilidades blandas? O sea, independientemente a lo que se dediquen, ¿qué le recomendarías a la persona que a lo mejor está estudiando el día de hoy, que está a punto de finalizar para convertirse en un profesional, o a lo mejor ese profesional que está buscando una oportunidad de crecimiento pero considera que tiene que desarrollar ciertas habilidades? ¿Qué le recomendarías que haga? Pues mira, hay un libro que también leí que me dio mi esposa y que me encantó, se llama Mindset, que te habla de la mentalidad de crecimiento. Y creo que si tienes eso, si en verdad tienes conciencia de que puedes aprender mucho en la vida de las personas, de libros, de cursos, y que tienes la intención de crecer y no estancarte o no quedarte con lo que ya sabes, creo que eso los va a hacer mucho mejores personas y profesionales. Es mi filosofía de vida. Siempre nunca he creído que lo sé todo, sé que tengo mucha capacidad, pero quiero tener más conocimiento, quiero tener más herramientas, más habilidades para poder ser mejor en lo que hago y en lo que me gusta hacer. Entonces yo te diría eso, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento es la mentalidad de saber que siempre hay cosas por aprender, que siempre hay pues, posiblemente gente que sepa más que tú en algunas áreas, pero que también todo es entrenable, ¿no? Como Outliers, el otro libro, ¿no? Que te dice que al final, y es lo que yo estoy viviendo ahorita, y lo estoy viendo con mis hijos, lo estoy viendo con los jugadores, que si eres malo en algo, pues simplemente porque no te has dado el tiempo de practicarlo, de entrenarlo, de perfeccionarlo. A lo mejor no vas a llegar a ser Michael Jordan si juegas básquetbol, pero de seguro que vas a ser mucho mejor si le dedicas más horas y más tiempo a algo que te quieras volver mejor. Oye, hay muchos elementos que me gustan, hay muchos elementos que seguramente van a estar comentando y seguramente van a querer profundizar. Me gustaría, conforme vaya avanzando el tiempo, tenerte otra vez invitado, porque creo hay muchos temas que podemos desarrollar y podemos profundizar, pero por el momento hemos llegado al final de este capítulo, agradeciéndote tu tiempo. No, gracias a ti. Agradeciéndote tu participación, y pues vámonos, como siempre lo digo en cada semana o en cada transmisión de Rompiendo la Caja, hay que romperla y salir siempre de ese esquema, de esa zona de confort. Sigamos rompiendo la caja. Hasta la próxima.